En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días, mucho gusto a todos y a todas los oyentes. Buenos días, Andrés. Muy buenos días, doctor. Buenos días, María Isabel. Buenos días, Danilo. Y también muy buenos días a nuestros oyentes quienes están cada martes escuchando su programa ¿Por qué enfermamos? Sí, para que no nos dé miedo, hablemos hoy del pavor. Pues, o sea, para que no nos dé miedo, hablemos del pavor. Bueno, y qué bueno que el pavor nos dé risa, ¿no? Es muy bonito porque es ponerle humor a las cosas más complejas de la vida cotidiana, es distensionar la realidad a partir de la fuerza del humor. La alegría y la risa son alicientes fundamentales en la salud. Si algo incrementa, óigase bien, si algo incrementa las defensas del organismo, es la risa. Por favor, riámonos todos los días, riámonos. Eso me recuerda, ayer me pasó algo muy chistoso. Estaba en una reunión, pues, en un auditorio, y detrás de mí había alguien haciendo algo muy chistoso, y me cogió una crisis de risa, pero una crisis en forma. Estaba con otra amiga y otros amigos, pero solo la amiga sabía de qué me estaba riendo yo, y éramos secos de la risa. Lo más triste fue que nunca escuchamos nada de la reunión porque tuvimos crisis de risa todo el tiempo y éramos secos y los demás, pero ¿qué pasa? Y yo creo que sí, es muy bueno eso porque pues yo, por ejemplo, salí, se puede decir que con una frecuencia muy alta, no sé, porque salí súper bien después de haberme reído tanto, y ya llegué a mi casa como contento, como con mucha pues actitud muy buena, muy positiva. Sí, y es un asunto de si usted se da la tristeza, entonces se le va a incrementar. Si se entrega al sentimiento, siempre va a ser peor y termine tal vez enfermo. Si usted se da una sonrisa, eso va a ir incrementando su capacidad de disfrute y su disponibilidad al humor. Es la misma, el mismo patrón que juega para lo que decíamos: cuando todo va mal, todo tiende a ir peor. Es el asunto de cómo evitar y cómo ponerle freno a ciertos sentimientos que nos dañan la vida. El sentimiento del miedo, que se convierte, por ejemplo, en pavor o se convierte en pánico, ¿cierto? El pánico como algo petrificante y el pavor que lleva a medidas desesperadas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre pavor, miedo? ¿O pavor viene derivado de miedo? El miedo es, ya decíamos, un estado relacionado con el yo, una sensación del yo de tener que repetir algo doloroso. Por eso hacíamos la relación con el dolor, ¿cierto? Sí. El dolor está en la base del sentimiento del miedo. El sentimiento es del yo, y lo que impulsa al yo a defenderse de las situaciones dolorosas es una experiencia primogénita o primordial que ha ocasionado algún tipo de dolor. Entonces, el miedo a la pérdida pues trae a colación un dolor de una pérdida anterior, de una separación anterior. El miedo al dolor físico trae la sensación de repetición de una
situación donde se ha perdido una parte del cuerpo o se ha sufrido alguna contusión física. El miedo a la muerte, por ejemplo, no está fundamentado en el miedo a la muerte misma, sino en el miedo al encuentro con el más allá. O sea, ¿qué hay después de la muerte? Exacto. Pero también tiene que ver con aquellos patrones que consumimos, los patrones que nos vende la cultura, ¿cierto? El miedo a la muerte ha sido inculcado y ha sido propalado por la religión. Si usted se muere y entonces se muere sin bautizar... Y va a purgar, sí, pues para el infierno, para el purgatorio, para el limbo, todos esos lugares que nos mostraron. A usted lo van a juzgar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día que usted se muera? Lo van a juzgar y Dios va a venir a juzgarlo y lo va a juzgar muy duro. Y entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se queda en el camino de la luz porque teme realmente ser juzgado. Mucha de la gente que uno va encontrando después de muerta, la encuentra con esa sensación de ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo va a ser el infierno que me va a tocar reproducir? ¿Cierto? Y el miedo al infierno los lleva realmente al infierno. Eso es hermosísimo. Porque y producen el infierno en sus relaciones, en todo lo que hacen, en todo lo que piensan y sienten. Exacto. El miedo a la repetición nos lleva al camino de la repetición. Pero, o sea, ahí entra como las personas que dicen que, pues yo realmente no lo comparto, porque hay personas que dicen que el infierno estás en la misma tierra. Yo digo que no, porque pues tú puedes crear tu propio cielo o tu propio infierno en la tierra. Entonces, ¿cómo van a decir que la tierra es el infierno? Depende de la forma como tú construyas tu vida, ¿no? Que estamos aquí en el Valle de Lágrimas y que estamos para purgar las penas, porque justamente fuimos somos pecadores. Somos pecadores y fuimos expulsados del paraíso eterno y toda la tontería. Resulta de que lo acabas de nombrar. Esté donde esté, si estoy en conciencia y estoy en disfrute, el paraíso está ahí. Es que el paraíso es aquí ahora. El paraíso no está ni en el más allá ni en el más acá. Estoy dispuesto a disfrutar la experiencia y a disponerme en entrega a esa experiencia virtuosa, en el sentido de lo que tiene para enseñarme, en el sentido de lo que pueda disponer mis sentidos para la realización del universo en aquello que ya soy. Ahí está el paraíso. Pero si yo voy a contrapelo todo el tiempo, no, es que esa luz, no, es que... Qué calor, qué calor, frío. No, es que perdió Colombia. Es que perdió Colombia, estamos en el infierno pues porque ya perdimos, ¿no? Es que perdió Petro. Es que perdió Petro. Y si Colombia no gana en el próximo, fly. No, pero hay que pensar en positivo y Colombia va a ganar. Colombia va a ganar. Pero entonces, miren de qué nos pegamos de triunfos ajenos. Sí. Discúlpenme. Y sufrimos por lo que no quieres. Pero es como si un grupo de amigos dice que Andrés, vamos a madrugarnos mañana a vernos el partido de Colombia. Yo, madrugarán ustedes, yo amo Colombia, mi país sí, pero yo voy a dormir, yo no me voy a madrugar a ver ningún partido. Porque claro, pues igual, es cierto lo que dice el doctor, o sea, sí, es muy bueno que nuestro país pues el único que no esto. Madrugaría, mijo. No, es muy bueno que Colombia gane en esto, pero también hay que pensar en que debemos buscar celebrar nuestras cosas. Y bueno, yo venía cansado de un ritmo de trabajo, de ciertas actividades, y tenía mi momento como para dormir, y yo no lo voy a sacrificar por algo así. Pero obviamente es eso, es buscar nuestros triunfos también, porque sí nos podemos sentir muy, muy contentos de que gane un equipo de fútbol, de que gane un candidato político, de lo que sea, pero yo creo que la alegría es más inmensa cuando somos nosotros los que estamos ganando. Por favor, que la alegría propia no dependa de circunstancias externas, porque cuando depende de circunstancias externas, estoy cobrando en réditos ajenos el triunfo propio y estoy dejando que los demás me traigan en frustración o en
exaltación a algo que me desborda. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en esas emociones colectivas que duran la transición de lo que dura el aplauso, lo que dura Claro. ir a celebrar a las 70? Para decir aquí, pues, es típico Oírse, sí. de los hinchas del Nacional. Ayer el señor alcalde invitó para verlo allá en pantalla grande. Ajá. Entonces, cuando pongo a depender, óigase bien, cuando pongo a depender mi realización de las circunstancias externas, estoy vaciándome de mis propias posibilidades. Entonces, circunstancias externas, que haya un redentor, que gane Colombia, que gane nuestro querido Petro la presidencia. Me voy por esa línea y entonces resultan siendo paraísos de cucaña, como lo mencionaba sí, Estanislao Zuleta. Paraísos de cucaña, esperando a que me llegue una alegría porque va a ser fin de semana, esperando a que me llegue la alegría porque alguien me guiñe el ojo, esperando a que me llegue una alegría porque es que voy a sacar 10 en el examen. Y en ese sentido, entonces, estamos vaciados permanentemente porque estamos mirando de aquí hacia afuera. Y es muy llamativo porque son personas disociadas, viven del diafragma hacia arriba. Uh-huh. Es decir, corporalmente no están integrando la vibración, la vibración que nos conecta con la totalidad. Lo que pasa es que yo considero que nosotros tenemos como una cultura muy fanática y dependiente, por así decirlo. A mí a veces me dicen que yo soy como muy desprendido de ciertas cosas, y no se trata de que sea desprendido, sino que pues no lo veo como el todo de mi vida, o sea, como que tiene que ser mi felicidad inmensa. Por ejemplo, yo años atrás era muy hincha del Medellín, pero pues no era ni de barras, ni tampoco era de ir al estadio, ni nada de estas cosas, pero sí era de los que no me perdía pues los partidos por televisión, en radio, mi habitación tenía el tendido, los afiches, o sea, yo era muy hincha. Pero ¿qué fue apagando de pronto un poco mi pasión y todo eso? Al ver tantas guerras, tantas cosas porque me gusta un equipo, porque me gusta otro. Entonces la gente me pregunta, ¿entonces ya no eres hincha del Medellín? Y yo, no, me sigue gustando, pero relativamente me da igual si gana o pierde. ¿Por qué? Porque igual mi felicidad justamente no puede depender de eso. Si pierde, pues listo, en otra oportunidad ganará, muy genial. Y si gana, pues qué rico también. Pero entonces es eso, yo creo que la invitación me gustaría es como que la gente tenga conciencia en eso, que no podemos darle como tanta importancia a cosas que realmente no nos van a generar cambios en nuestras vidas, no nos van a generar trascendencia. Exacto. Entonces, discúlpenme. Tranquilo. Entonces, tenemos el miedo a ser nosotros mismos nos lleva, óigase bien, el miedo a ser nosotros mismos nos lleva a volcar hacia afuera todo el interés, toda la atención y a depender entonces de circunstancias coyunturales, de situaciones momentáneas que no nos traen en el fondo mayor realización. Cuando ponemos afuera o en los resultados, óigase bien, cuando ponemos afuera o en los resultados nuestra realización, nos viene el pánico. Claro. El pensar que eso no se va a dar, que se me van a arrebatar la felicidad, que me van a arrebatar mi casa, que es que me van a atropellar mi propiedad privada. Ahí estoy en pánico. Yo ¿sí? pienso que desde la vez pasada recordé precisamente ese hermoso escrito de Estanislao Zuleta, que es el elogio de la dificultad. Ajá. Entonces es mirar en la otra parte, que no es las cosas pues fáciles, de mermelada, sí, lo que mencionaba precisamente el doctor Fernando, sino entender la dificultad y comprenderla de manera que la vida hay que seguirla caminando y hay que seguirla, pues nos tenemos que seguir retando frente a las cosas que nos pasan, los ideales que tenemos,
circunstancias aledañas a nosotros, y vuelvo y retomo a Petro, porque él cuando ve seguramente cuando él va a hacer el discurso, se ha dado cuenta que muchas mujeres y hombres están llorando cuando se dan cuenta de que ha perdido. Y la primera frase que él dice es: no hay tristeza, no podemos estar tristes, porque tenemos que continuar. Entonces, y pienso que él, pues, a mí me parece que es muy lúcido y me parece que ha entendido muy bien como esa parte de que el triunfo, incluso él lo mencionó todo el tiempo, no es mío, es un triunfo de conciencia, estamos todos ahí, y realmente se ha dado, es una oportunidad para continuar laborando en lo que tiene que ver con la conciencia planetaria y con otras posibilidades para que no cunda el pánico. Ajá, exacto. El pavor, para completar ahí pues esa trilogía que dijimos al principio, el pavor ya viene cuando hay una amenaza inminente, sea imaginaria o sea real. Entonces me voy a hacer una cantidad de tonterías, en medio del pavor me voy a hacer una cantidad de tonterías, ya sea porque salga corriendo o porque me vaya a matar a alguien, porque si no me mata, perdón, si no lo mato me mata. Y el pavor entonces tiene que ver con una reacción emocional que nos lleva por la vía de la desesperación. Volvamos al asunto del miedo, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta también en relación con la salud, ¿cierto? ¿Qué pasa? Traigo a colación el concepto de hipocondriasis. El hipocondriásico está tan centrado en el asunto del miedo a la enfermedad que se enferma. Y que le duele todo. Le duele todo. Y entonces es muy llamativo encontrar personas que les da un medio dolorcito y ya creen que se les vino el mundo encima. Entonces se van a tomar la pastilla, se van a tomar o a tomar medidas de cualquier índole que se supone va a combatir los síntomas. Y por favor, hay momentos en que uno tiene una exaltación y se le produce una sensación de dolor. Eso no quiere decir de que eso vaya a permanecer. Si usted tiene una sensación de dolor, salga a caminar, vaya a hacer deporte, porque puede ser una energía que está allí detenida o algo que usted tiene que entender, ¿cierto? ¿Cómo arropar el síntoma? ¿Cómo abrazar lo que de sombra nos viene, la sombra propia nos viene a través del síntoma? Voy a respirarla. Y una manera práctica de respirarla o de agitar la respiración es ir a caminar o hacer ejercicio. Otra manera sería la meditación, ¿cierto? Voy a la meditación a ver qué es lo que me quiere decir esa sintomatología. ¿Qué pasa? El hipocondriásico o hipocondriaco también se le dice, está metido en la posición del pavor, el pavor a la enfermedad. Incluso se hacen exámenes todos los días, no, cada 3 meses, se revisan todo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en un tiempo en servicios a la salud en el SENA, pues yo como socióloga y me encontraba con muchas enfermeras y mucha gente. Entonces, pues las enfermeras, algunas, la mayoría, pues hablaban de eso, que nos teníamos que hacer la mamografía, la citología, todos los exámenes habidos y por haber, pero recuerdo una muy especial que me enseñó mucho, incluso de edad, ya casi para jubilarse, pensionarse, y me decía: te confieso, María, que nunca me he hecho, yo como enfermera asistía a yo no sé cuántas citologías de mujeres y mamografías, y nunca me he hecho una citología ni una mamografía. Yo confío en mi cuerpo y confío en mí, en mi espíritu, y para adelante, y me siento súper vital y completamente bien, y
bien de salud. Qué maravilla. Nos llega un síntoma y creemos que eso tiene que tener una explicación médica, que hay que ir al médico inmediatamente a hacerse 500 exámenes porque no hay de otra. Y saben una cosa, se ha descubierto con el tiempo que, por ejemplo, las muestras óseas para detectar alguna anomalía, lo que hacen es dañar ¿cómo se dice? El escudo protector del hueso y hace que el hueso se brote. Y la mayor parte de las veces eso causa deformación o incluso detona en cáncer. Claro, En mira. cáncer de hueso, ¿cómo les parece? Sí, porque... ¿Cuántas veces la citología se convierte en una visita muy específica al ginecólogo y, bueno, tengo que tener algo? ¿Y qué le voy a llevar al médico esta vez? Entonces llevémosle una infección. ¿Qué le voy a llevar esta vez? Entonces llevémosle un... como inconsciente y conscientemente también. Inconscientemente hablando. Llevémosle otro síntoma al médico, llevémosle un cólico. No, médico, es que yo tengo que tener algo. O sea, no nos damos cuenta de que a través del síntoma estoy expresando una situación emocional y no la reconozco, no reconozco la emocionalidad o la niego, aunque la reconozca, y esto no me puede estar pasando a mí, esto es imposible que me esté pasando. La pongo en el cuerpo y derivo, por ejemplo, en cualquier formación sintomática que venga en cólico, que venga en amenorrea, que venga en fiebre, cualquier situación. Quiero decir con esto entonces que forzamos al cuerpo a que represente, forzamos al cuerpo a que encarne eso que psicológicamente no queremos reconocer de nuestra propia interioridad. Lo estamos viendo al contrario, ¿sí? No es que el síntoma físico nos venga a decir algo, sino el síntoma físico surge porque yo no quise ver algo previamente. Por favor, si un problema nos agobia a las 72 horas no le hemos puesto atención, si a las 72 horas no le hemos puesto atención, derivará en síntomas orgánicos. Es que yo creo que el punto también es en nosotros mismos, es como en el punto de cancelar también, o sea, porque podemos estar sintiendo una molestia X o Y pues si nos empezamos a empelicular o algo así, yo les voy a contar una historia muy triste o chistosa más bien que me pasó a mí cuando años atrás empecé a enfermarme. Yo tenía muchos síntomas, muchos dolores, muchas cosas y pues los médicos no encontraban, no sabían qué tenía yo, no sé qué. Cuando un día en urgencias y eso, la doctora me dijo, bueno, hay que hacerte exámenes, que no sé qué, y me dijo, tienes que hacerte el examen de VIH. Y yo la miré, pues feo, o sea, yo la miré y yo, claro. ¿Por qué me voy a hacer eso? No, yo no tengo nada que con eso. María, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué me mira a mí? Es que la representación de la doctora, la mujer. Bueno, y entonces decían, no, ¿y yo por qué me voy a hacer eso? Y yo le decía a mi mamá, no, yo no me voy a hacer eso, que no sé qué. Muy bien Sin hecho. embargo, no, pues me hice el examen, ¿cierto? Y entonces empecé yo a buscar en internet VIH. Y pues les cuento, todos los síntomas los tenía. Todos. Y yo, ay, me voy a morir, tengo VIH, estoy llevado, que no sé qué. Cuando, claro, me entregan el resultado y negativo. Pero entonces, miren cómo nosotros mismos podemos crearnos cosas que no están. O sea, yo me encontré que tenía los síntomas y supuestamente tenía, pero al ver los resultados, no, negativo. Entonces yo pienso que el punto es cancelar, porque por ejemplo, no sé, estás experimentando un dolor X, o por lo menos yo, pues los oyentes, si ustedes han conocido algo de mi proceso y que han sido enfermedades y cosas así, yo por ejemplo a la gente le digo que ¿inventadas o qué? Yo a la Andrés? gente le digo que yo no estoy enfermo. O sea, yo le digo, yo no estoy enfermo, siento muchas cosas,
que quizás tengo que resolver de otra manera, porque realmente yo no estoy enfermo, ¿cierto? Pero entonces yo mismo me estoy dando la orden de que no estoy enfermo y tengo que ir buscando y encontrando ese camino de cómo no estoy enfermo. Pero si yo a los dolores o a las cosas X o Y que sienta les doy la autoridad de decir es que estoy enfermo, entonces listo, entonces seguramente van a venir cantidades de enfermedades, de cosas y eso, porque yo mismo lo estoy creyendo y yo mismo lo estoy creando. Pues diría yo que es algo como así. Mientras que si tú aceptas que hay unas molestias, como dice el doctor, responsabilizarse, aceptas que hay unas molestias que necesitan ser escuchadas, que necesitan ser tratadas y ver cómo lo solucionas, pero también, no sé, declarando o afirmando que no estás mal, que no estás enfermo. Exacto. Pero en eso de declarar, Andrés, hay una problemática, ¿cierto? Porque puedo estar mintiéndome a mí mismo o a mí misma con relación a algo que tengo que procesar psíquicamente. Me vino de repente, permítanme nombrar aquí algo que sucedió el domingo. Yo no me imaginaba este país en manos de Duque. Y cuando dan los resultados de las elecciones, que ya pues realmente no quería mirar a las 6 de la tarde, sí. Me viene una rinitis. Estaba con alguien y me dice, ¿vos qué? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué estás ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás mocoso? Ah, ya. Quería llorar. ¿Y eso de dónde salió? Contuvo las lágrimas. Y yo, espérate, yo creo que fue que comí algo. No, pero no es por lo que cabe, yo lo estoy buscando, un distractor, estoy buscándole una explicación cualquiera. ¿Qué es lo que estoy presenciando en este momento? Estoy presenciando una frustración, estoy triste. Claro. Y me puse a buscar en YouTube una canción que le recomiendo de Fito Páez, Yo vengo a entregar mi corazón. Es hermosa. Y escuchando esa canción liberé toda la emocionalidad que tenía ahí contenida y desapareció la rinitis. Ay, claro. Miren ustedes, entonces estoy poniéndome como ejemplo para nombrarles a ustedes de que es que se trata de reconocernos en esa emocionalidad. A veces creemos que eso no tendría por qué ocasionarnos. Pero yo, ¿por qué? ¿De qué momento? Claro que nos movió, claro. ¿Desde qué momento me metí yo en esta tontería? Yo sabía que esta gente tiene la maquinaria completa para seguir en el poder. ¿Cuál es la tontería mía? Pero finalmente es aceptar que emocionalmente estaba afectado. Y es desde ahí, o sea, reconocer la emocionalidad. Cuando decretamos algo contrario, eso no tiene por qué afectarme. Cuando decretamos algo, vamos en negación, por favor. Es reconocer y abrazarnos en eso que nos está apareciendo ahí. Cuando yo les digo a ustedes que lo respiren, es reconocerme en la rabia, en la frustración, en la decepción que estoy viviendo para el momento. No es decretar de que eso no existe. Es abrigar esa situación y que vino a enseñarme, que vino a recordarme qué es lo que pasa en mí que no proceso, o qué fue lo que me llegó de manera momentánea, sea en recuerdo, en situación coyuntural o en interacción con el entorno para el momento, ¿cierto? Pero sería algo como, sí existe, ¿cierto? O sea, sí existe, está ahí, entonces, claro, expresar el llanto si es necesario, expresar la rabia y todo eso, pero entonces buscarle como... en el caso de la rabia, es reconocer que estoy enojado. Reconocer que estoy enojado por la situación. Y reconocer por qué estoy enojado, ¿cierto? Pero entonces igual es como con la esperanza de esto se va a solucionar, ¿o no? No, sin ninguna esperanza, simplemente... Respirar el momento. Vivir el momento, acuérdense, aquí y ahora. Esta rabia es para mí, esta rabia es mía, este enojo es mío. Entonces lo voy a vivir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esto me retrotrae? La frustración del pueblo colombiano tan repetida hasta el cansancio. Sí. Qué amargura. Por ahí escribí un libro de poemas que se llama País Amargo, declarándole a todo a este sistema el enojo que tenía. Y eso permitió cerrar una época muy tremenda porque era la época donde yo era docente, entonces daba didáctica del trabajo. Y en didáctica del trabajo eran
varios grupos, entonces trabajaba todo un día, 2 días seguidos, todo un día, 2 días seguidos sobre el mismo tema, unos porque Pastrana, otros porque la guerrilla, otros porque los paras. Entonces hacíamos análisis político todo el tiempo y yo salía de esas clases desvencijado. Como un chupo, dicen por ahí. Con esa sensación de frustración repetida hasta el enojo, el cansancio. Ya después venía la reacción, es decir, me rehabilitaba, pero era una sensación que me llevó a una enfermedad psíquica que podríamos nombrar como paranoia, sentirme perseguido donde quiera que iba. Yo quería, pues, ahorita que se mencionaba lo de pues la explicación que hacía sobre como el síntoma y las posibilidades, o mejor dicho, el síntoma de un cáncer o de alguna enfermedad difícil, dolorosa y complicada para incluso los seres humanos aceptarla. Entonces, pues me viene también a mí algo que hay una recomendación en este momento, ahorita yo creo que lo inicié y no terminé lo que quería contarles. Me leí un documento muy interesante con relación a la citología y con relación a la mamografía para las mujeres, incluso para la mamografía casi que pues no le empieza a obligar el sistema de salud cada año. Si usted no se la ha hecho, se la mandan a hacer, y resulta que la mamografía es elaborada o diagnosticada por medio de radiografía o rayos X, y está causando más problema el rayos X a personas incluso que en un momento dado nos sigamos diagnosticando con el rayos X, y está produciendo dolor pues al aplastar el seno. Causa pues como un deterioro de los tejidos y causan a veces nódulos o cáncer incluso comprobado. Entonces la recomendación es no volvernos a aplicar la mamografía, no permitir y negarnos a hacérnosla, y exigirle al sistema de salud que nos envíe una tomografía, otra que no recuerdo en este instante el nombre, que es menos invasiva para nuestro cuerpo y huesos, porque recuerden que los senos están en medio de todo el caparazón de las costillas. Lo estoy diciendo porque eso es también una manera de evitar los síntomas, evitar enfermarnos y estar como muy atentas en ese sentido para el autocuidado. Y pienso que el no enfermarnos tiene que ver con el autocuidado y protegernos de los fármacos y de todo el sistema de salud que tenemos, que es casi más bien invasivo en todo el sentido de la palabra. Cuando algunas personas se han negado a hacerse, ¿qué es lo que se hace cuando lo del cáncer? Quimioterapias. Las quimioterapias, algunas personas han dicho, quiero mejor terminar mi cáncer con el dolor normal que se siente el cáncer y evitar más dolor que parece que causa ¿cómo se me olvida el nombre? ¿Cómo es? La quimioterapia o esas cuestiones tan drásticas contra el cuerpo, pues dice que para salvar de una enfermedad, y me parece que uno ve personas absolutamente doblegadas alrededor de esa enfermedad. Está comprobado. El sistema de prevención en salud, todo funciona para el negocio de los sistemas, esos de tomografía, rayos X, todo ese sistema de disque de prevención lo que ha hecho es disparar las enfermedades. Miren, les voy a contar una historia que creo que la contamos aquí alguna vez, y es, en 1972 en Estados Unidos teníamos unos 120 millones de habitantes más o menos en esa época, creo que eran menos, y
habían como 120 casos de cáncer de seno, pues con diagnóstico y todo el sistema de salud. Entonces se lanza un sistema de prevención de cáncer de seno. A los 10 años eso se había multiplicado. Y está demostrado que todos los exámenes, óigase bien, todos los exámenes que se hacen y que tienen que intervenir con el cuerpo directamente o que utilizan formas agresivas, ultrasonido, rayos X, todos esos sistemas son contraproducentes para la salud. Y en Estados Unidos hace poco se publicó unas estadísticas sobre y en relación a los exámenes de seno, o sea, cómo en Estados Unidos se había disparado el cáncer de seno, y especialmente en Estados Unidos, porque no sucede en otras partes del mundo, era en particular en la alta tecnología, entre comillas, donde se está utilizando la alta tecnología para dizque la prevención. Lo que se está es utilizando una cantidad de equipos que reproducen y multiplican las enfermedades que intentan prevenir. Entonces vamos ahí con lo del miedo, ¿cierto? Vamos ahí con lo del miedo. Si usted tiene miedo a un cáncer, por favor, examine su propio interior. No se vaya a hacer exámenes, vaya, examine sus propias emocionalidades. Es que mi mamá tuvo cáncer. ¿Y qué enredo tengo yo con mi mamá? Porque solo si tengo enredos con mi mamá tengo que repetirla. No, que es que mi papá le dio cáncer de próstata. Por favor, ¿qué enredo tiene usted con su papá? ¿Acaso se cree culpable de que él muriera de un cáncer de próstata? ¿O acaso tuvo una rivalidad que nunca reconoció con él? O tal vez le venga de la infancia, un tiempo donde experimentó rabia por su ausencia y ahorita, miren ustedes signos para que vayamos detectando emocionalmente lo que pasa. Aquello que critico es lo que más reproduzco. Oiga bien, lo que más critico es lo que más tiendo a reproducir. Esa mujer adolescente que se opuso a la mamá o al papá, o ese hombre adolescente que se opuso a la autoridad de los padres, llega a los 25, 30 años y se vuelve reaccionario. Es decir, se va a reproducir de una manera literal y aún exagerando un poco, cuántas veces hasta el cansancio, ese modelo que le quisieron vender los padres de renuncia, de insatisfacción, de austeridad, de religiosidad. Entonces, como no argumentaron su rebeldía, terminaron en el lado opuesto, reproduciendo aquello que combatían. Y ese es el mismo sistema, lo que ha pasado con los sindicatos en Colombia. Combato y critico el sistema, combato y critico al patrón, luego nos entregan la empresa y resultamos siendo peores explotadores que el patrón y que tanto combatíamos. Se acaba ahí mismo. Y acabamos la empresa. Y se reparten el dinero, la plata, pues para no hablar, y hablando de ejemplos que yo tengo. Se reparten. Y entonces, pero de unitos o unitas nomás. Pero acuérdense, no estamos aquí atacando las formas de lucha, estamos diciendo que cuando las formas de lucha se sustentan en una rebeldía reaccionaria, sin sustentación de fondo, sin habilitación de la autoridad propia, lo que vamos es a alimentar el sistema. ¿De qué manera lo alimentamos? Me voy al monte a combatir al ejército y a tumbar soldados porque este sistema hay que tumbarlo. Hombre, ahí estamos volviendo a la dualidad. Vamos a comprender en qué sistema estamos para que entendamos por qué el soldado llegó a pagar servicio y por qué los terratenientes lo están utilizando y por qué yo estoy ahí y en qué posición de rabia y enojo estoy con el terrateniente. Y supuestamente arriba del soldado, del militar, pues que eso yo sé que es muy difícil de tocarlo.
Entonces, dice que por miedo a un sistema nos vamos a combatirlo. Y lo que hacemos es los mismos con las mismas. Unos que llegan al poder y entonces reproducen las formas atrabiliarias, las formas violentas, o reproducen las mismas formas de opresión que antes combatían, quizá peor, quizá peor. ¿En qué quiero sustentar mi hipótesis? En el hecho de que se trata ya no de irnos a la dualidad, sino irnos a la integración. Si yo estoy combatiendo un sistema, ¿qué es lo que hay de mí que critico del sistema para producir una posibilidad nueva? Miren, combatimos a la mujer y entonces nuestra feminidad no la integramos. Combatimos al hombre, nuestra masculinidad no la integramos. En cambio, integramos masculino y femenino y surge un nuevo ser, un portal a través del cual se mira el universo, porque el universo es femenino masculino. Yin y Yang. Yin y Yang, somos masculino femenino, Yin y Yang, y cada uno representamos esa totalidad. Entonces, ¿qué es lo que le estoy posibilitando al universo a la par que me posibilito yo al integrar masculino con femenino? Pues todas las posibilidades de creación, porque también eso significa de que estoy integrando la sexualidad en esa, acuérdense, masculino-femenino, en la integración de el componente gestacional y el componente fundacional, que sería pues la conexión que produce el nuevo ser. Bueno, vamos a saludar a esta hora a Liliana Borsotti, quien nos escucha desde Argentina. ¡Opa! Nos están escuchando por allá. Y también a María Gloria González, muchas gracias a ellas y a otras personas que también nos estén escuchando y que estén atentas al tema del día en el programa ¿Por qué enfermamos? Qué bueno, vea, yo quería compartirles en ese mismo sentido que el doctor Fernando nos está recordando, es abrazar el femenino y abrazar el masculino, pero también perdonar a nuestro femenino y perdonar a nuestro masculino. Encontraba en unas lecturas muy acordes y muy bellas para las mujeres, como en todo ese crecimiento desde la niñez hasta la adolescencia y luego a la mujer adulta, a la mujer de la luna negra. Voy a leerles algo que viene muy al tono. Ella, mujer salvaje, la que dormita en nosotras, así es mi naturaleza, que me impulsa a salir, a reunirme bajo las estrellas, a danzar bajo la luna, al ritmo de la mano con ritmo de libertad, con palabras que despiertan. Nos invita a salir con auténtica naturaleza, en manadas como fieras. Nos invita a salir hacia un idéntico lugar, al corazón de la fiesta. Nos invita a salir, mi corazón, a salir, porque mi corazón es mi meta, busco mi naturaleza, busco solamente vida. Nos invita a salir, naturaleza femenina, esta es mi naturaleza, naturaleza femenina, y nos invita a salir a esa mujer salvaje. Qué bonito, gracias. Bueno. Un poco de belleza. Un poco de belleza para esta mañana exquisita. Pensarnos entonces en términos de eso que no integramos significa que en vez de ir al médico a hacernos los exámenes de prevención, vamos a prevenir desde nosotros mismos. Un señor de 70 años llegaba a la consulta y decía, es que yo me hago los exámenes de rigor cada 6 meses, porque yo ya estoy viejo, yo hace 5 años vengo haciéndome los exámenes de rigor, y entonces yo le decía, bueno, eso puede ser, pero ¿qué tal si se piensa a sí mismo cada 6 meses, se regala 2 o 3 una salida bien bacana? No, 2 o 3 sesiones de trabajo terapéutico donde pueda mirarse a usted mismo, qué contradicciones, qué es lo que está repitiendo del pasado, qué le llegó para la época, cuáles son los estereotipos que está vendiendo,
permitirse reevaluar para renovarse, porque no envejecemos. Óigase bien, nosotros tomamos la decisión entre envejecer y renovarnos. Claro. Envejecer y renovarnos. Con Una, razón- con una razón arruguita digo- menos, una canita menos. Con razón, yo siempre Y digo más que bella, yo estoy- gracias a Dios. Yo Vamos siempre digo que estoy renovado. Vamos a la renovación. ¿Desde dónde? Quitándonos todas las cosas que nos avejentan. Nos avejenta, por ejemplo, uno escucha muy cotidianamente, no, es que yo a mis años. No, pues que uno ya, a estas alturas. No, es que yo qué me voy a poner que en ya me eso. acabo. Cuando yo era joven Cuando Es y que bello. tan bellos aquellos tiempos. Es que, ay, tuviera 20 años menos. No, por favor. Me decía, y este es mi momento. ¿Desde dónde lo aboco? Desde los achaques. Desde la idea que me vendieron de que los viejos no tenemos derecho. Desde la idea de que tengo canas y tengo arrugas y que no me va a salir la partida como la espero. Y siempre habrá un corazón vagabundo. Pero eso es muy cierto porque yo nunca estoy como pensando en eso, en que que los años están pasando y no, yo vivo el momento y yo digo, me siento como niño, me siento como joven, bien. Y me pasaba algo muy chistoso porque unos compañeros del colegio me vieron y decían, ¿usted qué hace? Y yo, ¿por qué? Usted se ve igual que en el colegio y nosotros ya nos estamos viendo como grandes. Y yo, no, yo no sé, es que yo nunca pienso en que los años están pasando, yo solo disfruto mi momento y yo creo que eso se refleja y pues yo siempre como que le he pedido a la vida, obviamente como personas tenemos que ir madurando y quemando etapas, pero que en mí de pronto no se pierda esa esencia de niño y joven porque es algo que me hace como disfrutar la vida de una manera que me hace sentir feliz, que me hace sentir bien. Entonces yo por eso como que, mientras yo tenga esa esencia va a estar conmigo. Muy importante esto, o sea, pensarnos en cada momento, ¿qué es lo que estamos repitiendo? Porque los estereotipos, por favor, miren no les estoy criticando por criticar, sino que les estoy dando alternativas. ¿Me voy a ver un vejete o me voy a ver en renovación? Una persona en trabajo terapéutico tiene 63 años y entonces decía, pero yo para qué ya, Empezando yo la qué voy vida. a cambiar, esto para qué sentido tiene, pero bueno, pero está aquí. Ay, sí. Pero es que Claro, ya yo dio el paso. ya cumplí 63, yo para qué. Hay personas que mueren con toda la problemática que usted traía encima y peor aún. Así que aquí lo que yo estoy viendo es una persona que está dispuesta a renovarse y es lo que cuenta. Es su actitud frente a la vida lo que la avejenta. Óigase bien, es la actitud frente a la vida. Si yo a los 25 creo que ya estoy hecho y derecho y no voy a cambiar nada porque es que a mí me enseñaron así y fue lo que me dieron en mi casa y yo no voy a cambiar nada porque eso es traicionar a los familiares o traicionar a no sé quién, o es que me quieren mucho así porque todo el mundo me dice, no cambies. Nunca cambias en serio. Nunca cambies. No, pero Nunca ese punto que toca el doctor me parece muy interesante y pues me gustaría que lo habláramos de pronto los tres que pertenecemos a generaciones diferentes. Sí. Pero hay algo muy que me inquieta mucho y es que, por ejemplo, justamente la gente ahorita de 20 a 30 años, yo analizo los comportamientos y son niños. O sea, así tengan de 20 a 30 años, son niños en su mentalidad y eso. Y uno pues de pronto los papás, los abuelos le cuentan cómo eran a los 20 o 30 años y como que eran muy maduros, como que ya realmente eran grandes. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que digamos esta generación son niños, o sea, porque es que perfectamente ves una persona, llega y te dice que tiene 30 años y en su forma de vestir lo ves vestido todavía como un jovencito, en su forma de pensar, todo eso, y entonces uno se queda como, bueno, ¿es que hay algo mal o qué tiene que ver las generaciones aquí? ¿Qué está pasando? Porque realmente sí
sí, yo me siento hablando con niños cuando hablo con personas de 20 a 30 años, mientras que ya cuando uno habla con personas de 40, 50 o más años, son personas que sí, son como más centrados y te hablan de cuando yo tenía esa edad, que no sé qué, y hablaban de experiencias también que uno decía, pues puerca, tenían responsabilidad, porque si analizamos, las mujeres se casaban con los hombres y eran mamás como a los 13, 14, 16, hasta 17 años, tiempo atrás, pero entre comillas era algo muy normal y bueno, pues ya como que había como que una madurez, pero ahorita vemos, digamos, personas de esas mismas edades teniendo hijos, pero no lo asumen como con la misma madurez que lo asumían los de la época anterior. Digamos, ni niños ni adultos, jóvenes. Los jóvenes están en cambio. Y la juventud es la disposición a la renovación y al cambio. Para que surja lo nuevo, que muera lo viejo, ¿cierto? Siempre es necesario ver la vida de esa manera. ¿Cómo permitirme cosas nuevas o realizaciones nuevas si sigo haciendo lo mismo de todos los días? Sí, antes pues que el mensaje mejor sería sigue cambiando, porque Sí. hablábamos en esta semana como esa dicotomía y esa encrucijada en que a veces nos veíamos algunas mujeres pues que estamos trabajando con mujeres del movimiento social y de organizaciones de mujeres, pues digamos de cualquier índole, cómo las mujeres adultas llegan a una parte, pues pero es desde digamos como desde el análisis que hacemos, pero también desde la realidad concreta, llegan a un punto de su edad o determinadas edades que deciden no pensar más y no sentir más y no cambiar. Entonces no cambian la mentalidad, no evolucionan, no se miran haciendo y participando en alternativas distintas, que porque yo ya me acabé, yo ya soy muy vieja y mi mamá y mi papá me enseñaron tal cosa o tal otra. Pero ahí, en esa encrucijada, en esa dicotomía, yo como lo veo, yo veo que, digamos, en mi generación, me parece que hubo más diálogo entre los padres, la mamá y el papá con uno, pues en mi caso que fuimos 9 hijos, era una relación muy amorosa, muy cercana y muy dirigida a los valores, a pensar en grande, a pensar bien, a leer. La lectura yo recordaba, pues sí, en este momento lo estaba recordando como un texto que escribía yo, pues hoy en este día me siento a leer a Vidales, a Borges, a Neruda, a la Pizarnida, a todas esas poetas, mujeres y hombres que me mostraron también otra manera de ver el mundo y sentirlo y alegrarme por la vida y por la paz. Entonces, en ese mismo sentido, esos valores infundaron como un primer piso para cuando llegáramos a la escuela. En la escuela era prácticamente que nos los reforzaban y nos hablaban de la honestidad, la generosidad, el amor, cualquier tipo de valor que ya lo traíamos, lo teníamos, y yo le digo que lo teníamos introyectado, pero también además teníamos, pues estoy hablando pues de mí y de mi familia, Claro. porque tampoco es generalizado, pero con una convicción tan profunda que como que éramos inamovibles ante esos valores. Obvio hubo la niñez, hubo la juventud, la madurez, todo, y me parece que, por ejemplo, en esa época, una época anterior a lo que tú mencionas de mujeres casadas a los 13, 14 años, era anterior a la mía, más bien cuando mi abuela o mi bisabuela o mis bisabuelas o bisabuelos, más en ese momento el matrimonio era incluso preparado, instruido, pues inducido, obvio, también a que las mujeres pues era muy importante y debíamos casarnos, pero era en una edad intermedia, por decirlo, más o menos entre los 18, 24 años. Entonces, ese momento, pues digo la edad de las mujeres en ese momento, me parece que era distinto y que no era tan al azar, tan sin pensarlo. Había una preparación
particular en ese sentido, aunque pues habíamos nacido, decía mi madre y mis abuelas, para casarnos, tener hijos y ser madres de familia. Sí, era una vida programada. Sí, sí. Y ahora pues estamos en el tiempo del cambio, de la renovación, y es pensarnos en términos de la juventud no es lo que hago, no es la manera como me visto, no es la manera como llevo el cuerpo. La juventud está en el pensar, la disposición a la renovación y al cambio, la forma de concebir la realidad en el sentido de que me permita vivir en jovialidad cada situación. Y si yo me doy a la tarea de la renovación constante, entonces asumo el camino del guerrero. ¿Cuál es el camino del guerrero? El camino de encontrarme conmigo mismo, y en la medida que me entrego a mí mismo en el trabajo interior, entonces voy modificando las formas de pensar, las formas de concebir el mundo, desatando situaciones que me vienen desde épocas arcaicas de la humanidad, las desato en mí para que otros en adelante tengan otro referente en mí, porque además se trata de generar la nueva humanidad. ¿Cómo se genera la nueva humanidad? Generando individuos o seres que encarnen esa ristra de valores nuevos, donde incluso, déjenme decirlo, incluso la muerte no existe. Podemos detener el paso de los años en nuestro cuerpo, podemos generar un rejuvenecimiento a los 60. Hay muchos ejemplos de abuelos. Y el ejemplo claro lo tenemos en Cristo, Cierto. sobre todo el Cristo post-cruz, no, incluso pre-cruz, porque ese asunto de que hubiera alguien O que sea, antes de la cruz, luego post. y post-cruz. ¿Para qué señalar al hombre que ya habían sentenciado las cortes en Roma? ¿Para qué señalarlo? Porque Cristo tenía esa capacidad, ¿cierto? Entonces, unas veces era moreno, otras veces era blanco, otras veces era joven, otras veces era viejo. O sea, parece ser que tenía esa virtud de modificar con una facilidad y una movilidad de su propia iluminación las condiciones externas de su cuerpo, y eso hizo que resistiera lo que resistió. Y que luego pues cobrara el cuerpo luminoso como lo conocemos ya post-cruz. Pero ese punto llega a ser muy importante si de pronto todas las personas como que logramos implementar en nuestras vidas eso, o sea, como tener entonces algo del niño, algo del joven y algo del viejo, porque entonces así vamos a ser personas que, digamos, que vamos a saber vivir cada momento y vamos a saber manejar cada situación, depende de eso, y entonces no nos va a hacer que personas inmaduras ni no, sino que nos va a hacer unas personas con un complemento muy muy bueno. No, la madurez es la capacidad de afrontar con responsabilidad. La capacidad de afrontar con responsabilidad. La madurez no son las canas, ni son las arrugas, ni es el cuerpo avejentado, no. La madurez es la capacidad de enfrentar en responsabilidad lo que me confronta como adulto. Es una relación entre la autoridad, la responsabilidad y el reconocernos en crédito propio. Exacto. O sea, yo tengo crédito, ya conozco, entonces por eso hablo aquí. Autoridad de sí mismo, autoridad de sí mismo. Porque nos autorizamos, sí, estamos hablándole al público, ¿cierto? Claro, o sea, es como yo un día le decía a alguien, yo por ejemplo no tengo problema en tener una conversación con un niño de 5 años, un adolescente de 15, un joven de 20 o personas mayores, porque yo como que de cada persona como que saco un disfrute, saco un aprendizaje, y obviamente las conversaciones quizás no van a ser las mismas porque pues en las cabezas hay dimensiones de mundos, pero igual cosas muy buenas te salen de ahí, y pues de cierto modo
a mí me dicen, es que tú conoces mucha gente, tienes muchos amigos, y es precisamente por eso, porque es que yo, por ejemplo, no me pongo paradigmas, no, es que porque este no tiene mi edad o porque este no puede ser mi amigo. Eso yo creo que es lo que no nos debe importar, porque, por ejemplo, hay, no sé, hay jóvenes que le tiran duro de pronto a los abuelos o abuelos duro a los jóvenes, y si nos sentamos a hablar y a ellos compartir sus experiencias y nosotros las nuestras, se puede formar una amistad muy buena. Entonces yo creo que también ese es como un despertar a las personas, que no nos centremos ni siquiera en edades, centrémonos en que somos personas que podemos aprender unos de otros y ya. Entonces es como algo así. Y que quede claro que no son estereotipos fenoménicos, no son una situación, no tengo que ser el cuchibarbe, no. El cuchiquén. Sí, no. No tengo que ir a 500 No. actividades porque es que yo tengo que declarar que estoy vivo y termino causándome una presión arterial Claro. o una depresión porque yo creí que tenía que responder como respondí a los 15 años. Bueno, ahí nos encontramos una cantidad de hechos. Entonces, por favor, la renovación está desde el pensar, y desde el pensar modificamos los estereotipos y eso hace que nos mantengamos en renovación. Acuérdense, el cuerpo es manifestación de lo que pensamos. Bueno, dejamos por aquí por hoy y muchísimas gracias, un feliz día. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por siempre acompañarnos en el programa ¿Por qué enfermamos? Recuerden nuestra cita todos los martes a las 10 de la mañana, repetición a las 9 de la noche por Radio Zipa Estéreo. También seguirnos en nuestro canal Emanciparte en YouTube. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo y Andrés Cardona. Hasta pronto. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.